Lo primero que estuve pensando, digamos, sobre este conversatorio, como pensarlo una propuesta abierta y muy fluida a lo que suceda y lo que vaya fluyendo. Y bueno, pensaba algunos puntos, y el primero que me parece que vale la pena es la presentación, así que me voy a presentar. Mi nombre es Teresa Macario, yo soy de La Plata, nacida y criada. En esa ciudad estudié la carrera de Historia del Arte, con orientación en Artes Visuales, de la Facultad de Artes. Y bueno, por cuestiones de la vida personales, elegí venir acá a la ciudad de Tandil, donde lo conocía a Emma, y en una desfachatez asombrosa acepté la propuesta de curar esta exposición y de participar y de un poco guiar este día, este conversatorio. Y una de las cosas que me gustaba como traer a colación, digamos, es como me parece algo muy importante y es algo que me marcó mucho en mi vida como historiadora o como amante del arte, simplemente. Yo empecé a realizar una tesis para la carrera para el grado de licenciatura, que por cuestiones de la vida nunca pasó. Pero bueno, las preguntas que me iniciaron a hacer ese estudio fueron muy importantes y fueron alrededor del paisaje. Mi objeto de estudio eran unos gouache. El gouache es como una especie de témpera acrílico, es un material que no es tan común, pero tenían muchísimos puntos en común con estas obras. Eran una serie de 28 obras que tenían muchísimos puntos en común y las preguntas y las inquietudes que me llevaron a escribir ese escrito, ese texto, son un poco las preguntas que me planteé y que me persiguieron hasta Tandil y que están acá un poco en esta propuesta y espero que también aparezcan en este momento. Y también, bueno, por cuestiones de la vida, también estuve viviendo mucho tiempo en un pueblo en el sur que se llama Chaltén, que era algo, para mí fue una experiencia muy importante en relación al paisaje, porque desde la construcción moderna, digamos, del paisaje siempre es un lugar a donde uno va, ¿no? Y para mí vivir en ese lugar fue vivir en el paisaje. Era un pueblo donde desde ningún punto de vista del pueblo se veía el horizonte. Tenías que subir a algún cerrito, a algún montecito para ver recién el horizonte, que se veía un lago directamente, tampoco era el horizonte de la tierra. Y para mí esa experiencia también, ese tránsito en ese pueblo, fue una experiencia con el paisaje enormemente, me marcó mucho en lo personal y bueno, eran esas dos cosas que quería traer como presentación de mi persona. Hermoso. Dino, ¿querés presentarte? Bueno, me llamo Dino Mendi. Hice una película, que creo que por eso también estoy invitado acá, que habla sobre el paisaje de Tandil, como reflexiona un poco la historia del lugar. Y nada, trabajo, tengo una fábrica, paseamos con mi compañera, siempre estamos viviendo en el paisaje. Estamos continuamente andando a la sierra. Y hago espeleología. ¿Y qué es espeleología? La espeleología es la práctica de explorar las cuevas y cavernas. Ahora estamos con lo de las minas de arena acá de Villa Aguirre, ahí con todo ese asunto, tratando de salvar ese paisaje subterráneo que puede desaparecer con otros. Así que estamos en eso. Y nada, vivo, tranquilo, feliz. Gracias por la invitación. Un placer. Bueno, yo soy Emma. Hola a todos. Bueno, el paisaje, bueno, es algo que todavía no descubro bien qué es. No sé para ustedes qué les significa, pero en mi corta experiencia de 29 años en la Tierra he ido variando muchísimo de hipótesis, ¿no? Es decir, muchas veces veo a músicos cómo cautivan a otros humanos, otros seres sensibles,
y por supuesto forman parte de la naturaleza, pero aún así siguen ejecutando o percuteando o haciendo un sonido que conviva. Y de repente cuando voy en soledad o muy bien acompañado hacia estos paisajes, de repente me veo como una situación un poco más quizás inmersiva, la cual me permite experimentarlo de una manera silenciosa. Y de esta manera el paisaje se representa ya por sí mismo, o sea, no hay un ímpetu, no hay un sol sostenido que cambie o no ese paisaje. Y eso creo que es un atributo que pongo en valor en el pensar desde ahora, ¿no? Hablo en voz alta. Así que por eso es que creo en parte que busco entender nuestros contextos a través de trazos. Y bueno, verán que hay modos más pretenciosos o que imitan a la realidad y dicen, pucha, che, ya, es igual. O de repente vemos abstracciones que sugieren o no ecosistemas que no son familiares o... Yo no voy por las ramas, ¿no? La representación. Perfecto. Soy diseñador, ilustrador y bueno, estamos acá, gracias por venir. Bueno, un segundo punto, al momento de pensar este conversatorio, digamos, como que al principio tuve como un poco de problemas con la palabra, cómo decirlo, no sé qué, hasta que se me vino la palabra el conversatorio y me encantó porque me parecía como muy democrático de conversar. Y bueno, y obviamente fui a la poco políticamente correcta RAE a ver qué significaba la palabra conversar, ¿no? Y bueno, estaba la acepción que todos conocemos, que es la de charlar, comunicarse con otros, pero había una excepción, acepción o excepción, no sé cómo se dice, que era hacer conversión, ¿no? Que viene de la jerga militar, que es esto, ¿no? Hacer la conversión, una conversión. Y me gustó como también traerlo como para que el espíritu o un poco la idea o el objetivo de este pequeño espacio sea un poco también salir convertidos, ¿no? Salir conmovidos y salir tocados desde el punto de vista que a cada uno en el punto en el que cada uno lo convierta y lo toque y lo conmueva. Pero bueno, creo que un poco, hace mucho leí una frase que no sé de quién es, pero que dice que el verdadero arte es el que no te deja ileso, ¿no? Entonces, como bueno, que este espacio, esta conversación que está en el marco de esta exposición, de alguna manera no nos deje ilesos y nos convierta en algún punto. Así que bueno, como que me parecía lindo empezar con ese objetivo. Y bueno, mi siguiente pregunta fue, bueno, ¿de qué conversamos, no? Porque creo que hay tanto para conversar y qué es lo que cabría en el marco de esta exposición. Y se me vino a la mente una frase que leí hace mucho, que decía que decía algo así como que una pregunta vale mucho más que la más brillante de las respuestas. Y fui a buscar eso, a ver de dónde tenía esa frase, y era un primer párrafo de un libro de Louis Kahn, que es un arquitecto medio importante, de un libro que se llama Forma y Diseño. Y fui a buscar ese texto y encontré el párrafo, y no solo encontré la frase para sacarla textual y citar muy a la norma Zappa, sino que también encontré como un texto que me encantó como para que sea nuestra primera como pregunta, porque en definitiva coincido con que una pregunta vale mucho más que una. Así que bueno, empezamos con este textito. Bueno, yo me quedo. Ahí está. Bueno, no sé si la querés leer, Emma. Dale. ¿Tienen todos? ¿Todos tienen? Sí. Bueno, dice, un joven arquitecto me ha formulado esta pregunta. Sueño con espacios maravillosos, espacios que surgen y se desarrollan fluidamente, sin comienzo ni fin, hechos de un material continuo, blanco y oro.
¿Por qué cuando trazo la primera línea sobre el papel, tratando de fijar el sueño, él resulta desmerecido? Es una pregunta interesante. He aprendido que una buena pregunta tiene más valor que la más brillante de las respuestas. Esta es una pregunta que se relaciona con lo mensurable y lo inmensurable. La naturaleza física, es mensurable. Las emociones y la fantasía no tienen medida, no tienen lenguaje, y los sueños de cada uno son distintos. Todo lo que se hace, no obstante, obedece a las leyes de la naturaleza. El hombre es siempre más grande que sus obras porque nunca puede expresar completamente sus aspiraciones. Para expresarse a través de la música o de la arquitectura, debe recurrir a medios mensurables como la composición y el diseño. La primera línea sobre el papel es ya una medida de lo que puede ser expresado cabalmente. La primera línea sobre el papel es ya una limitación. Así que bueno, la verdad que me explotó la cabeza cuando lo leí, no lo recordaba tanto, y me quedé mucho con esta idea de un poco esto, ¿no? La primera línea sobre el papel es ya una limitación, que en definitiva es un poco la primera inquietud que me nació al ver las obras, ¿no? Y por eso también el texto que acompaña esta exposición empieza con una pregunta, ¿no? ¿Cómo alcanza el papel para el paisaje? ¿Alcanza esto? ¿Cómo esta experiencia tan multisensorial, tan polifónica, tan abrazadora y cobijadora del paisaje queda un poco desmerecida a la hora de plasmarlo sobre una superficie de un 35x50 y cómo en definitiva los artistas también y las personas que amamos el arte siempre intentamos una vez más plasmar esa experiencia en el papel. Y bueno, y como una pregunta vale más que 1000 respuestas, quería como empezar esta conversación con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se vive, ¿no? ¿Cómo vivís vos como artista y vos, Dino, como espeleólogo o como paisajista, esta limitación, ¿no? ¿Cómo hacemos las personas que vivimos en algún punto del arte, y no lo hablo desde el punto de vista material, sino encontramos en el arte una pasión, esta limitación de que la línea sobre el papel sea una limitación? ¿Hay solución? ¿No hay solución? Es un dilema en el que tenemos que rendirnos y aceptarlo, o podemos, o cómo convivimos con esas limitaciones. Es una pregunta, para que todos la puedan contestar. En mi experiencia, imagino y tengo la esperanza de encontrar una respuesta en la próxima pintura. Un ejercicio un tanto rectángulo y cíclico, como digo. No sé, este paisaje, ¿no? Entre todos nosotros. Ahí va, profesora. Entonces me parece oportuno comentar hacer este aporte. En mi interior siento que todavía no lo encontré, por eso adhiero a la tonta idea de pensar un paisaje como si alguna vez capaz que lo logre, no lo sé, pero aquí hay varios ejemplos de posibles, ¿no? De posibilidades y sobre todo de puntos en común que he encontrado y que he podido representar o poner puntos y comas, puntos o puntos suspensivos que no están escritos. Eso es lo que podría hacer. Yo lo que pienso desde el punto de vista del realizador audiovisual, cuando hicimos la película, teníamos tanta información de los diferentes, no sé si vieron la película. Sí. Se llama La Otra Parte. Sí, muy buena. Teníamos tanta información sobre temas tan variados que no sabíamos cómo darle una forma. Entonces pasó como el arquitecto, el primer trazo que hicimos del guión nos obligó a dejar un montón de cosas afuera para elegir una forma de contar. Entonces también te limita ese cómo vas a contar, o lo mismo que yo no dibujo, pero
también cuando vos elegís qué plano o qué vas a mostrar ¿Cuál va a ser la del conclusión? paisaje que estás mirando, estás haciendo una acotación chiquitita. ¿Y Como cuál un fue, zoom que hacen, ¿no? Claro. cuál fue quizás la experiencia del paisaje que quisieron transmitir a través de la película? ¿Cuál fue el objetivo o qué acento del paisaje quisieron como...? Y las preguntas que te trae observar una piedra o una iglesia, o el rosetón de esa iglesia, si tiene relación con algo que se relaciona con el paisaje, o desde esos lugares cómo observar el paisaje, ¿no? No solo cómo ver una piedra que está... ¿Cuál es la conexión de todo eso, no? Claro, sino el paisaje desde ahí. Y las preguntas que surgen de la observación. Eso fue lo que quisimos reflejar con la película, ¿no? Que por ahí nos cuentan unas historias sobre ese paisaje, pero nosotros tenemos más preguntas para hacernos. Preguntas. ¿Qué vas a contar, no? No, por un lado me quedé con algo que habías dicho vos, que es esta analogía con la música, y creo que intuitivamente estás hablando del concepto de armonía, y eso se ve como en el paisaje, o sea, la analogía de la armonía en música y de la armonía en el paisaje. Eso por un lado, y por otro, expresando un sentimiento que es un poco frustrante en el hecho del paisaje, y es que es como eminentemente visual. Vos ves un paisaje y decís, bueno, voy a recorrerlo, pero cuando llegás a ese punto, el paisaje obviamente cambia. Entonces, hay algo que no se puede recorrer del paisaje, me parece. Y que creo que tiene que ver con esto de representar el espacio, que bueno, es lo que hace la arquitectura, ¿no? Como por la negativa, ¿no? Como representar por la negativa, para lograr algo inmaterial. Y eso, bueno, me parece que en la representación del paisaje, en el género paisaje, pintura y dibujo, y en la representación arquitectónica están vinculados en ese sentido, en cuanto que tratan de captar o de aprender el espacio. En ese sentido creo que es difícil como hablar esto que también decía Teresa, de hablar o poner en palabras lo que expresa el paisaje, o esto de que ya hay una primera línea y es un poco corta, ¿no? Claro, limitante, condicionante. Pero bueno, eso. También puede llegar a ser sugerente. Creo que no hay más sugerencias que estas que están acá, que por algo están centradas. A mí siempre el paisaje me persigue el paisaje, pero o sea, hay algo del paisaje que es la conmoción, ¿no? Y que tiene que ver con el movimiento, que tiene que ver con esta corporalidad, que es un poco también la que se ve mucho en esta exposición, que tiene que ver con ir hacia el paisaje, ¿no? La historia del arte canónica, ¿no? Habla de que los impresionistas salieron, ¿no? Al plein air, al aire libre, a pintar el paisaje con sus luces, sus sombras y hacer estos estallidos de color propios del impresionismo. Pero me parece como un recurso que por ahí hoy en día ya está muy, esto del plein air, del aire libre, que está como muy agotado, no agotado, sino que ya se sabe, ya no es nada nuevo salir a pintar un paisaje, sigue siendo igual algo que vale la pena mucho destacar y de donde parte mucho también la experiencia del paisaje, ¿no? Esto de ir al encuentro de ese paisaje y cómo ese paisaje en definitiva es una construcción moderna, ¿no? También yo ya no me acuerdo porque en su momento he leído un poco de bibliografía, creo que era Michel, pero no me acuerdo cuál, no tiene sentido, pero cómo habla este autor hablaba de que en definitiva el paisaje es una construcción imperialista, ¿no? Tenía que ver con esta cuestión del movimiento imperialista mundial, en donde el paisaje era aquello que no se conoce, ¿no? Y las grandes expediciones de las conquistas
europeas hacia América venían a encontrarse con ese paisaje que estaba afuera. Y que esa ideología y que ese pensamiento después se trasladó a lo que fue la construcción del Estado-Nación acá en Argentina. Porque bueno, mis preguntas tenían que ver con eso de la construcción del paisaje argentino, de cuál era el paisaje nacional, ¿no? Y cómo antes en Buenos Aires era el centro y cómo la periferia era ir a ese paisaje. Y por eso yo también quería como traer me parece que en mi presentación cabía la experiencia de vivir en el paisaje, porque me parece que no es lo mismo ir hacia el paisaje que estar en el paisaje, que vivir en el paisaje. Y este plener, salir al encuentro, bueno, un poco como que es algo que Emma también tenía en sus obras y que lo que quisimos destacar de la curaduría, que era esto, ¿no? La mancha, la hoja mojada por la lluvia, el viento, la rotura que sale, ¿no? Que en arrancar la hoja se rompe. Y me parece que un poco, y esto que vos decías de que en la próxima está eso que estoy queriendo encontrar, era algo que yo también veía, ¿no? Y por eso la cantidad, porque si uno está como muy bien con su paisaje, pinta 1 o 2 y ya está, ¿no? Como los paisajes canónicos del Museo Nacional de Bellas Artes, que son hermosos, son grandes, son imponentes y son uno. Pero acá tenemos una cantidad y todas las que quedan afuera, por supuesto, porque me parece que salir al encuentro, salir hacia el paisaje y esta frustración y esta desdicha y este desmerecimiento, ¿no? de cuando uno termina de pintar en el paisaje se escapó, ¿no? Este intento todo el tiempo. Y por eso una de las cosas que yo también había pensado era como que en definitiva el paisaje también es un tiempo, ¿no? El paisaje es una obra, es este paisaje, que como todo lo instantáneo se va, ¿no? Creo que yo me puedo seguir hablando por las ramas, pero bueno, no vale tanto la pena. ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Tiene alguna? Hay algo que dijiste, esto del salir como que era ya algo común. Sin embargo, creo que esa mirada, que el corazón de Emma se abre y capta algo, que él solo lo captó. Capaz que estaba a otro lado, pero no lo captó. Creo que es la riqueza, es como, wow. Se centra en algo y lo plasma. Es maravilloso. Sí, bueno, también está el recorte, ¿no? Como el encuadre, mejor dicho, ¿no? Como que hay algo del paisaje, bueno, que tenía que ver con esa que está ahí, que es una planta, es un elemento de ese gran paisaje que se intenta a veces, ¿no? Y bueno, también por eso quisimos traer los niños de los cuadernos, ¿no? Que para el trabajo de Emma, y creo que todos los artistas tienen ese rol tan importante, ¿no? Como ese acompañante que por su portabilidad es un fiel compañero, Sí, me por imagino, supuesto. y que tiene que ver con esta. Y sí, sin duda, esta particularidad. Y es como que hace como que si su ojo hiciera un zoom, y que algo que lo captó y lo atrajo a él desde esa mirada. Es hermoso, ¿verdad? Yo me quedé, perdón, Sí, ¿no? con esa idea tuya de la línea que ya te pone un límite, que pasa en todo proceso creativo. Digo, yo no me dedico a eso, me dedico a las redes de computadora, pero a la hora de diseñar una red, el primer componente que pones te limita al resto. O sea, los demás tienen que estar conectados a ese de alguna manera, ¿no? Y tiene que ver con la idea de la línea. O sea, si yo ya hice el primer trazo, eso me empieza, o en tu proyecto, ¿no? Cuando decido qué imagen o qué cuadro, me empieza a limitar el resto. Pero por otro lado, si no estás en primera línea, no puedo expresar mi idea, ¿no? Como la contracara de poner una línea. Si no te quedás en tu abstracción, en tu arte interno, no lo podés proyectar a los demás. Es una limitación y también es una posibilidad. Claro, pero en algún momento hay que ponerla esa primera línea, si Claro. no, está bueno, me quedo con Es esa una idea. línea creadora también. Está bueno. Sí, es un primer punto. No lo había pensado de esa manera. La verdad que es muy bueno. Lo que decías del Zoom es interesante porque con Bruno siempre hablamos sobre, nos gusta mucho el cine, particularmente un cine,
Y esto, y me lo ha dicho él, son en la mayoría, sobre todo las que abarcan toda la superficie, son recortes, son planos muy cinematográficos, que eso me parece, a ver si quieres explicar vos un poco lo que a mí, pero deriva un poco de mi laburo como freelance, que en proyectos audiovisuales que necesito darle ese concept, un concept, entre paréntesis. Un concept es una pieza gráfica que le doy a una directora para que esa directora le muestre a todo el equipo y diga, vean, esta planta querida. ¿Se entiende? Entonces, por ahí viene intuitivamente desde eso, cómo puedo representar un lugar, no sé, vamos al ejemplo de esta pintura. En esa pintura me encuentro con, unas zapatillas parecidas a estas, en una piedra, mirando hacia el dique y el parque. O sea, vemos todo el recorrido de Don Quijote, que se conoce. Sí. Básicamente se pierde, se encuentra con el dique y arriba del dique está el parque. Entonces, obviamente mentí, como siempre, pero es un poder de representación y de poner en contexto y en paréntesis de cómo me encontraba en ese momento y cómo sobre todo hacerlo interesante compositivamente. Un detalle de zoom. Sí, además esa es como casi creo que la única, como el rastro humano de figura, ¿no? Porque sí. Incluso eso del paisaje de tradición romántica, de enaltecer el paisaje, ya ni siquiera está la figura. No sé, recuerdo cuadros de Friedrich, ¿no? El monje chiquitito y el paisaje que lo absorbe, y acá se hace monumental. Eso, de hecho, eso es muy romántica alemana. Bueno. Sí, yo creo que, volviendo un poco a y que no me gaste esa, yo creo que yo soy una persona que necesita resolver las cosas, entonces yo le voy a dar una respuesta a esta pregunta, porque si no, no voy a dormir, pero yo creo que ante este dilema de la línea como limitación y no como posibilidad, y este recorrido, ¿no? de Emma y creo que de todos los paisajistas en algún punto, creo que en la abstracción está un poco la solución. Y por eso estas dos me parecían como las más abstractas y muy sintéticas, y me parecían que tenían un poco en el no decir un montón, ¿no? Y que claramente, o sea, son el resultado de un camino, ¿no? Y son el resultado para mí, desde mi punto de vista, ¿no? Y desde este intento de buscar esta respuesta, porque quizás para otra persona no lo sea, pero son un poco esta síntesis de toda esta búsqueda como afanosa y un poco desesperada de cómo llevar este paisaje y esta experiencia al papel. Y a mí me sigue pareciendo impresionante y por eso me parece algo muy loco volver a encontrarme con estas preguntas de cómo en definitiva los seres humanos y los artistas intentamos siempre como superarnos y ir en busca del más allá. ¿Y qué es esto? ¿No? Es sintetizar todo lo que tiene que ver con el paisaje, que es una experiencia multisensorial. Es algo totalmente 360 grados, es inmersivo, invasivo. Son los olores, son los ruidos, son la persona que te acompaña, digo, ¿no? Como un paisaje es mucho más que lo que se ve, ¿no? Es mucho más que el encuadre. Y cómo intentamos, ¿no? Plasmarlo en un 35x50. A mí me sigue pareciendo una locura. Y por eso es una tonta idea, ¿no? Porque es imposible, pero aún así siempre está ese. Y creo que es un poco un impulso de vida, ¿no? Claramente. Y un impulso artístico. Como cuando sacás la foto y cuando volvés querés mostrar lo que sentiste y la foto te parece chiquitita. Y ahora está el video. No tiene nada que ver a lo que vos vivís. Claro. Cuando vas de viaje, Sí. ves unos paisajes maravillosos. Yo me acuerdo cuando fui al norte y quería plasmar
todo en la foto, y cuando ves la foto dices, nada que ver. Claro, Una sí, cosa sí. es vivirlo y otra cosa es sacar la foto, no es lo mismo. Y bueno, y el video estaba un poco también para salvarnos, pero se nos queda chico también. Porque uno dice, bueno, un video es más inmersivo, pero empezás el primero acá y te queda todo lo de atrás, y haces un 360 grados y aún así te falta arriba, abajo. Y también es, me parece, ¿no? Que él plasma todo esto que es maravilloso y por ahí otra persona plasma en el mismo momento de otras cosas, porque va también el sentimiento, ¿no? Me Sí. parece. Y como también pensaba que había quedado unas, esto claramente es una selección muy caprichosa de toda la obra que había, pero en un primer momento habíamos seleccionado una que no era un paisaje en sí mismo, respondiendo al género, a la consigna, no era un paisaje, era figurativamente era una mesa con unos vinos, ¿no? Y era algo bastante naturaleza muerta, entendiendo el género más canónicamente, pero bueno, como que en un momento me interesaba también ponerlo, que bueno, después no quedó afuera, porque hasta dónde también podemos ir preguntándonos, bueno, ¿qué es un paisaje, no? Ir más al fondo, ¿no? Yo me acuerdo que en un momento, bueno, una experiencia personal, en la cuarentena me pusieron, pregunté por las preguntas que hacía. Y una de mis preguntas que hacía era, ¿qué paisaje enfrascarías para llevarlo siempre con vos? Y se lo empecé a preguntar a un montón de personas. Y me acuerdo que una vez me dijo, una chica me dijo, el abrazo de mi hija. Yo con mi hija abrazándome. Y bueno, y eso es un paisaje también, ¿no? Como, ¿por qué tenemos que quedarnos con esta idea del paisaje natural también, ¿no? ¿Por qué seguimos respondiendo y también reproduciendo estos patrones que esto, ¿no? De ir hacia el paisaje. ¿Y por qué no nos logramos desprender o ampliar y explotar la idea del paisaje, ¿no? ¿Hasta dónde esto no es un paisaje y no puede ser digno de ser pintado al igual que Sanssouci? Sí, por supuesto. La cuestión de escala por ahí, ¿no? Porque para un proyecto por ahí esto es un paisaje. Creo que también un paisaje no deja de ser un escenario, ¿no? Donde transcurren simultáneamente diferentes tiempos. Hay vestigios de tiempos anteriores, hay distintos actores actuales, todos tratando de formar parte de contar una historia, vivir una historia. Y por ahí en el momento en que se paran frente a ese paisaje, no dejan de ser otro actor también. Captan una imagen que es lo que nos trae. Sin embargo, los aromas que nombrabas, esa sensación, esas cuestiones multisensoriales, los aromas, el calor, lo que te costó subir, Sí, la lluvia. el mar. Y Lo que te costó subir, esos paisajes ya. no, los sabores, la textura, el calor, el frío, el viento, no deja de estar impregnado en ustedes y se percibe eso. Bueno. Y no es solo su obra, son ustedes también en esa obra. Sí, justo Ceci cuando vino me dice y un poco la idea era desvincularnos de la idea de la perfección como un cuadro súper perfecto de una triada así, y por eso es que lo utilizamos materiales, son telgopuestos que están pegados y están... Eso es un punto muy a favor de la montaje. No anular también esto, producto del paisaje, ¿no? Las hojas están mojadas y están arrugadas. Sí, sí. Porque se pintaron al aire libre, se pintaron con lluvia, se pintaron con viento, y por eso también esa rota tenía que estar. Sí, Porque, o esas carapelas. que tenía, no sé si alcanza a ver, pero está bendecida por la pacha. Sí, eso creo que bueno, son como guiños del montaje que nos parecía súper importante no anular y no cegar
esto que tiene que ver con el paisaje. Bueno, ahí salió la de la mancha verde, esa la sacamos muy caprichosa, yo la saqué muy aleatoriamente, pero bueno, era una gran mancha, producto del momento y de la hora del paisaje, ¿no? Que bueno, esa. Claro, imagínense que, no sé, vamos al Centinela a tomar mate y de repente, bueno, me pongo a pintar y el sol cae, no sé qué, hago así, y de repente ya pasaron 2 horas, así. Y bueno, a veces pasa de que de repente tengo que cerrar una idea, que de repente abrí muchas preguntas, como esa obra que fue San Ramón, no sé si conocen, Sí. no tenía más tinta. Y que había café con azúcar. Bueno, Se ve el brillo del azúcar. sucede de esa manera. Pensé que era arena, era azúcar. Era el culito del café que me había tomado con Mari. Bueno, hablamos sobre la materialidad y por eso lo convoqué a Dino. Con Dino tenemos un nexo que se llama Felipe Restepo, que es un colombiano, no, venezolano divino, colombiano, que lo conocí en Buenos Aires y me dijo, estoy haciendo una película que es buenísima, te tenés que meter, no sé qué. Y no sé cuántos paisajes habré hecho, ponele X20. Y a su vez, trabajar para cine es como algo inesperado. De repente tenés que representar el Monte Olimpo. Obviamente, en mi oportunidad no tuve todavía el placer de ir. Y es entender también muchas más cosas de copiar una imagen, ¿no? De entender que la luz viene de este lado, que lo pongo bonito para que suceda. Simplemente es como empezar a entender qué más hay atrás de ese paisaje, como bien decía la compañera. Felipe te contó algo de la película. Sí, claro, me dio para leer. Y me dijo, ¿por qué estamos haciendo esto? Los libros, me pasó. Sí, fue muy grato. Bueno, yo tengo una pregunta especial para Dino. Bueno. Así aprovechamos que lo tenemos acá. En realidad creo que son 2 preguntas. Pero un tema que me parecía súper interesante de la película, que lo quería traer acá y iba a buscar la posibilidad de traerlo, que está un poco mencionado en la película y como quería como que nos des tu experiencia y tus conocimientos acerca del tema, y es el tema de la piedra. A mí me vuelve un poco loca el tema de esta señora que está ahí desde no sabemos cuándo y no sabemos hasta cuándo, y que nos precede y nos antecede y también va a estar después de que nosotros no estemos, como este centinela, ¿no? Más allá del centinela conocido por todos, no me sale la palabra, pero esta guarda ahí que siempre está, que es la piedra, y que está un poco en la película por una señora que está traído el tema de la piedra a través de una persona que es una chamana. No, que es descendiente de pueblos originales. Sí, bien, Sí. no me acordaba mucho. La quise ver la película antes de venir y no pude. Pero bueno, quería que por ahí, si podés darnos tu experiencia o tu opinión o tu comentario acerca de este valor como ontológico de la piedra para los pueblos originarios. Y me parecía como también interesante verlo en cómo ese valor ontológico de la piedra y ese rol que tenía de centinela y un valor tan pesado, ¿no? Desde la cosmogonía, ¿no? Desde los pueblos originarios, cómo fue mutando a un poco, quizás esto es pura opinión personal, pero cómo es hoy en día algo un poco un fetiche del turismo, ¿no? Como hoy en día el Tandil pasó de ser este lugar tan místico que plantea la película y escenario y paisaje para todas estas preguntas que plantea la película, y cómo hoy en día la piedra es como un poco este valor más mercantil, ¿no? Ni hablar de, bueno, estás justo en una situación donde tenés que estar defendiendo el patrimonio. Y era, para empezar, los originarios que vivían acá, ellos ya le rendían tipo un tributo a las piedras, porque primero para entender eso hay que pensar como indio, y ellos no pensaban como nosotros ahora.
era otro pensamiento no racional. Nosotros tenemos un pensamiento que todo lo pasamos a través de la mente, que justificamos y tratamos de entender todo. O sea, cómo geológicamente llegó la piedra ahí. Tratamos de entender todo por la mente. Los antiguos no sabían cómo se había puesto, o no se habían preguntado científicamente o técnicamente cómo llegó la piedra ahí. Entonces, solo de que estuviera en ese lugar, separada del resto y tan majestuosa, ya la hacía algo mágico, que lo relacionado, que lo conectaban con sus deidades o con ese Dios que todo lo había creado, ¿no? Entonces tenía un valor muy especial para el pueblo originario. Cuando fundaron Tandil, obviamente que vinieron acá por la gente que lo habitaba y era un símbolo esa piedra, por eso la conquistaron con el fuerte. Y después, cuando se dio a conocer a nivel mundial la piedra, ya Tandil fue el símbolo identitario de la ciudad, porque era una rareza geológica para ellos que se había dado a conocer en el mundo entero. Entonces también viene ahí de Tandil, usa o comercia eso de la piedra, pero porque siempre estuvo relacionada con sus raíces. Tandil fue Tandil gracias a la piedra. Se dio a conocer y también por la extracción de granitullo y la extracción de los picapedreros. Entonces Tandil siempre tuvo una relación con el Tandil moderno, ¿no? Con la piedra. Hoy lo siguen explotando, por más que no esté la movediza, pero siguen con el turismo tratando de llamar la atención a través de esos paisajes. Y para el originario era algo mágico, como decía antes, de lo no racional, de no entender cómo llegó eso ahí. Entonces, hoy mismo nosotros vamos a la sierra y encontramos piedras y mirá, cómo llegó esto. Por más que me lo cuenten los geólogos, que fue el agua, la erosión y llegó ahí, ya es algo, nosotros lo percibimos como algo mágico. No sé si estaba respondiendo más o menos. Sí, bueno. ¿Y cómo? Está tan ligada a la piedra que hay gente que todavía cree que la piedra está ahí, digamos. Claro, Loco, sí, y hace más de 100 años que se Bueno, cayó, pero ¿no? creo que un poco eso también, cómo pasó de tener ese significado más místico y más no racional a la necesidad racional de que vuelva a estar ahí, ¿no? Y vamos a hacer una de papel maché, pero porque necesitamos que esté ahí. Sí. Y me parecía como muy interesante este contraste entre la piedra y no solo la movediza, ¿no? Porque me parece interesante pensar la piedra como la identidad tandilense, ¿no? Bueno, yo no soy Yo tandilense. pienso, ¿no? Que los que venían en carreta para Tandil, los eurocriollos, ¿no? Sin hablar de los indios que ya la conocían. Venían en un viaje por la Pampa larguísimo de semana y llegabas a la sierra y encontrabas porque venías del norte, encontrabas en el fondo de la sierra ese cerro con una piedra arriba que además se movía y hacía sombras. Que hace equilibrio. Claro. Eso. Y eso atraía a todos los pobladores de la zona, atraía como un lugar de encuentro, ¿no? Como un punto de referencia que ya desde 1600 está el nombre Tandil que se conoce. O sea, todas las tribus que habitaban en esta zona, en el sur, ya conocían de la existencia de la piedra. Y otras también. En una época donde la información se movía muy lento, todo el mundo conocía esto. ¿Y cómo, digamos, todos estos planteos a raíz del paisaje, cómo encontrás alguna relación, algún vínculo, sí, no, blanco-negro, con la relación del paisaje subterráneo? Porque creo que ahí sos el único que puede, creo que te diferencias del resto, porque no sé si algunos pueden hacer una prueba, yo creo que no podrían, pero
Pero bueno, si todas estas preguntas o todas estas inquietudes que nos planteamos alrededor del paisaje caben también para el paisaje subterráneo o hay otras? Sí, también porque son muy lindas las cuevas, sobre todo hay diferentes tipos de cuevas. Las más lindas son las de caliza que forman las estalactitas, estalagmitas, velos, flores, que con la luz y los reflejos de las gotas generan unos climas, ríos subterráneos, lagos, planchados así que iluminantes, de reflejo. Y esos son paisajes diferentes que no se encuentran en la superficie, que están solo bajo tierra. Y también esto de los mitos, ¿no? De los mitos de las cavernas y de los misterios y de qué es lo lindo de la cueva, ¿no? De ir a un paisaje que fueron muy pocas personas, que capaz que nunca estuvo nadie ahí. También es lindo ver un lugar, por ejemplo, ahora las minas de arena, que ahí estuvieron trabajando familias enteras, chicos, ver eso, sentirlo. ¿Dónde es eso? En Villa Aguirre. Ahí hay unos túneles, hay unos pozos y hacían cuevas para sacar arena para construir. Y ahí fueron dejando todos los túneles. ¿Pero en qué época sacaban? A partir de 1860, 1870, hasta 1930 funcionaron esas minas. Y son 250 metros de túneles que se ven las picadas de la gente. ¿Y qué sensación te agarra ahí cuando vas pasando y no sabes con qué te vas a encontrar? ¿Cómo? No, sí, más o menos sabés que te va a encontrar, pero pensar en cómo, por ejemplo, en las minas, en cuál fue, qué es lo lindo, por qué la hicieron, con qué objetivo cavaron en cierto lugar y en otro no, por qué dejaron una columna acá y siguieron por este lado, por qué hicieron ese huequito ahí, si no era necesario, era esto que mostraba de... ¿Ahí es donde iban a hacer construcciones? Ahí van a hacer un loteo, sí. Y son las últimas. Antes también estaba lleno de minas de arena, por acá hay, en Villa Italia, acá cerca de la plaza de las carretas del tanque. Claro, donde... Pero bueno, esas las fueron tapando todas. Al lado del hipódromo también había, las rellenaron también. Y quedan ¿Por el Calvario qué es lo que hay? En el Calvario también ¿El había. antiguo cementerio? No. Por el Calvario también. También por ahí había minas de arena, sí. Pero bueno, desaparecieron. Ahora queda lo que hablamos de los túneles del fuerte. También dicen que hay túneles, pero nunca los conocimos. Nunca se pudo acceder. Entonces ya pasan a las leyendas. La mina de arena va a pasar lo mismo, va a ser dentro de 10 años y no la... ¿Has intentado conocer la posibilidad de entrar a esos túneles ahí del fuerte? No, es un mito, no hay entrada, nadie conoce la entrada. ¿No? Yo pensé que sí. No, por eso. Son como los túneles de La Plata. Claro, también son mitos. Y conecta desde el Escuela municipal, Poli, el edificio, el antiguo Hotel Roma. Sí, mencioné. Otra vez miré, está el Rómulo y Remo ahí. Sí. No me había dado cuenta de eso. Con el que conecta, que va directamente a la iglesia. Claro. Pero todos dicen vas directamente, pero no sabes escuchar a nadie que me diga yo entré en tal lado, en la habitación tal de polivalente que bajás por abajo, sí, ahí tal forma. Es lo que estábamos. Claro, eso no está tan no es que hay un túnel que atraviesa 150 metros que va hasta otro lado. Pero decían que había una que conectaba hasta Lice. ¿Qué Y época? por eso van diciendo Y en la las iglesia del leyendas. centro, ¿no dicen también? Claro, pero Está el- en la iglesia del centro no hay esa clase también. ¿Qué época tan distinta a la cual los túneles eran una estrategia, un recurso? Tenían una utilidad o los órganos. Claro, ahí se han mezclado todo, las minas de arena con los túneles y después otros han Con los reutilizado. masones. Claro, eso era con las... Igual contanos que Nosotros así. las de cueva, bueno, de acá están hechas por el hombre, pero obviamente conocer las cuevas doradas del Marca. Sí, es así. Son cuevas preciosas, mágicas,
Es increíble. Barker hay un montón de cuevas lindas. Doradas. Sí. Brillan. La superficie del agua que se dorada. Abajo brilla dorado. Vos llegás y te Con lo ves Valeria llegando de fueron afuera. hace poco. Son unas diatomeas, que son unas algas que flotan y que se orientan hacia el sol para reflejar la luz. Y es la superficie de una película brillante. Bueno. No es común, creo. A partir de lo de las cuevas, esto ahí te voy a contar una, porque también está orientada al equinoccio esa cueva, entonces al atardecer genera un brillo espectacular. La arqueoastronomía, que es esto que hablamos de la película de la orientación de las piedras y cómo se puede formar un calendario, yo lo descubrí a través de la espeleología de unos españoles que en las cuevas también ingresa el sol en los solsticios y en los equinoccios y más forman figuras lumínicas. Y ahí surgió todo esto de empezar a ver las piedras de diferentes lugares en el horizonte. Y en la gruta de, bueno, ahí en Barker, la gruta de las aguas doradas, en el atardecer del equinoccio, ahora el 21, entra de frente, justo la cueva tiene dos piedras en el medio, después está el laguito este. El sol debería ingresar los rayos del sol directamente e iluminar el fondo de la cueva, que ahí se doraría todo. Es un efecto luminoso que se genera con 2 días. Y en la gruta de los espíritus, en Cura Malal, ahí encierra la ventana, también pasa lo mismo. Hay una cueva que tiene una sala grande, después hay una piedra y otro tubo o conducto chiquito. Y según los cálculos, también en invierno debería ingresar por entre esas piedras y formar unas de luz. Así que nos fuimos con Lala y con Nico un invierno. Y nada, fue espectacular. Porque esa cueva la usaban los mapuches para hacer rituales en el año nuevo, que era el solsticio de invierno. Entonces, nada, el sol entra derecho al fondo de la cueva y te permite por ese solo día andar por toda la cueva sin luz. El 21 de junio. El 21 de junio todos mandando el Sí, mensaje para ver si podemos entrar a la cueva. Y en las de Barker también el 21. Y en la de Barker el 21 de septiembre, ahora al atardecer. Y la otra cueva que está del otro lado, que es la oscura, que tiene una ventanita, eso al amanecer, que va a dar luz y va a iluminar todo. Eso hay que ir a verificar. ¿Sabes qué? Teóricamente da, pero hay que verificar. ¿Sabes del solsticio y el equinoccio? Una de las cosas que me conquistó Felipe para meterme en la película, yo tengo un tema con el cerrito. Desde que llegué a Tandil dije, qué lugar majestuoso, no sabía bien por qué, pero siempre me llamó mucho la atención cómo pedazos de piedra estén en medio de la ciudad, tan próximos. Y de repente, es como un paréntesis, ¿no? Un sándwich. Con lo malo que es eso, ¿no? Dejemos la parte. Y cuando me dijo que veías el amanecer y la cuestión del equinoccio del solsticio, desde esa piedra fundamental, de espaldas al jerarca, dije, ahí se confirmó todo y dije, yo tengo que ser parte de esto. Y de hecho hace muy poco me fui a vivir con mi compañera y ese que está atrás tuyo es un retrato de mi despedida con el cerrito, justamente. Ese chiquitito, en medio. Nada, quería... Sí, sin duda el cerrito es un lugar muy mágico. Nosotros también acá vamos mucho porque creo que tampoco, bueno, sin entrar en polémicas, o sí, total, estamos conversando, no es casual, ¿no? Que hoy sea Monumental Libertador. Por datos técnicos, y lo termino, corregime ahí, ¿no? Nace, ¿no? En la movediza. No, cae al atardecer sobre la movediza. Eso, cae, hace un semicírculo perfecto. Por la movediza y por seminetes. Era también, ¿no? La otra punta. En verano cae el Parque Independencia, que está en línea con ese tiro. Zarpado. Me quedó mucho pensando en esto. Eso también es el paisaje, cómo ordenaron los arquitectos del paisaje para recibir completamente. ¿Parado en el fuerte es eso o desde dónde? Desde el cerrito. Parado donde están los tazones, esos que se llenan de agua. Sí. Desde ahí, en el solsticio de invierno, ves caer el sol justo en la movediza. Sí, yo lo presencié varias veces. Sí.
No, me quedó muy plasmado esto de qué interesante que es pensar como India, ¿no? Me parece que estamos tan inmersos en esta cultura en la que nacimos, en este posmodernismo, que nos parece muy extraño, ¿no? Pensar que existen otras maneras de relacionarse con el mundo y con el paisaje. Y me parece como un desafío, ¿no? Un total desafío en esta posmodernidad que es un poco enfermiza en algún punto, ¿no? Esta ansiedad y todos estos males que vivimos en este siglo, como me parece que es como muy interesante y a la vez es un poco tonto, ¿no? Porque es algo inalcanzable esto de pensar como y lograr acercarnos un poco, aunque sea a esta cosmogonía y este vínculo que tenían los originarios con el paisaje, que Sí, sin duda es algo muy... ¿Cuáles eran las necesidades de ellos? Por ejemplo, después de una lluvia, vas a esos tazones del cerrito, ves cuánta agua se acumuló. ¿Entendés cuánto hago yo? Claro, y entendés cómo va a estar la pastura para la casa. Como pensar eso, o dónde voy a poner mi toldería, y busco el mejor lugar. Claro. ¿No? Que esté cerca del agua, que tenga unas piedras de reparo. Entonces va. Eso hay un fenómeno en España que se llama Sacra Saxa, que es la piedra sagrada. Que eso lo empezó a estudiar un tipo que hace muchos audiovisuales y documentales sobre tradiciones perdidas. Y todas estas piedras hominines o con tradiciones que ponen las resbaladeras, que son como canales por donde baja el agua, deslizás. Hay cuentos en España que eran para la fertilidad. O estas piedras que se mueven eran oraculares. O otras piedras paradas, vos le tirabas una piedra para que quede arriba. Y si quedaba arriba era así, si caía era no. Pero todos esos cuentos que no entraban en la ciencia los dejaron y excavaron, hicieron arqueología todo y quedaron afuera. Entonces plantearon eso de la piedra sagrada y de pensar desde lo no racional cuáles eran las necesidades de lo originario para poder darle esa utilidad a la piedra. Así que eso está interesante porque estamos viendo desde ese punto de vista las otras piedras que hay en el paisaje. Pero la movediza era claramente oracular, ¿no? Ibas ahí, mandabas al chamán de la tribu, lo sentabas ahí, que no había que hacer. Y se comunica con la piedra. Claro. O sea, si eso lo hacían en el viejo mundo, o claramente los chamanes de acá también lo hacían. Y también para observar el horizonte, correlacionarlo con las estrellas, entonces navegar la pampa. Porque eso ahora nos ponen en un barquito en el medio del mar. ¿Y a dónde vas? Es lo mismo que estar sin un GPS en el medio de la llanura. ¿A dónde vamos? Y eso se podría aprender acá en Tandil observando con los puntos de la sierra y cómo se mueven las estrellas. Y navegar el mar es como navegar la pampa sin ruta y sin GPS, como andaban los ignorantes. La pampa como el mar. Hay peces en la pampa como el mar. Y esto de entenderlo, que es lo que vos planteás, hay cosas que son muy funcionales, entonces como más lógico, ¿no? Digo, buscar un lugar con agua y de altura para que no se te inunde la choza, pero después desde las creencias y eso, por ahí es más difícil tratar de entenderlo, porque se perdieron justamente esas creencias, ¿no? Hay como dos aspectos, uno que son bien funcionales, que desde la ciencia se pueden hasta volver a captar, y los otros que tienen que ver con la cultura o la religión, o lo que sea, que si no dejaron algún vestigio no lo recuperas más, ¿no? O ver cómo ellos entendían la tormenta, porque nosotros ahora, bueno, el pronóstico nos dice que va a haber alerta amarilla, pero ellos estaban ahí en la inmensidad de la nada, y venía la tormenta y dependía todo lo de mañana la tormenta y lo de la semana, porque se lo podían cazar, si se les inundaba todo a donde iban. Entonces era un día a día o un vivir el presente que nosotros lo perdimos. También un recurso único, cae muchísima agua. Claro, era otra necesidad. Ahí hay una tormenta. Estaba a punto de llover, me empapé obvio, porque imagínate que bajar el servicio tardás unos minutos. Y eso fue un trueno que me acuerdo que iluminó la parte de atrás, y es barro y tinta china, no hablamos todavía de la materialidad, que si quieren podemos ver un poco, pero
si tocan la hoja está toda arrugada por el agua. Perdón, te corté. Bueno, no sé si vamos cerrando, no sé. No sé cuánto tiempo tenemos, están muy cansados de escucharnos, de charlar. Bueno, pero si quieren podemos ir a la otra. Yo le quería hacer una pregunta. ¿Qué es, cuando entraste por primera vez acá y viste los paisajes? ¿Qué sensación? Ay, no, pero me estás Ay, perdón. Ay, que no te la pregunto nada. Quedó la hora de cortar. Ay, bueno. No, pero eso habla de tu selección. Obvio. Bueno. Ah, sí. Me voy a quedar por primero. No me la respondas ahora. Pensala para después. Bueno, igual, no, parece joda, pero era un poco una pregunta que me gustaba hacer de cierre como para todos y todas las que están acá, y que tenía en cuenta de esta frase de Didi Huberman, que es un historiador bastante reconocido y todo eso. No sé si todos tienen favoritos. Sí. Por acá. Ay, no. Por ahí sobre. Dice, si realmente quieres verle las alas a una mariposa, primero tienes que matarla y luego ponerla en una vitrina. Una vez muerta, y solo entonces, puedes contemplarla tranquilamente. Pero si quieres conservar la vida, que al final y al cabo es lo más interesante, solo verás las alas fugazmente, muy poco tiempo, en un abrir y cerrar de ojos. Eso es la imagen. La imagen es una mariposa. Una imagen es algo que vive y solo se nos muestra su capacidad de verdad en un destello. Así que bueno, como la pregunta, digamos, de cierre era para Dios y para todos, digamos, ¿cuál es la verdad que se nos mostró en estas imágenes? No sé si era más o menos la misma pregunta. Sí. ¿Querés empezar vos? Todos tienen que contestar. Yo me sentí representado también porque no dibujo, pero me pasa lo mismo. Cuando voy a un lado me detengo en esos cuadros, ¿no? También. Sí. Me gustó la humanidad y hacerlo, realizarlo. No solo que quede la idea de hacer, sino hacerlo. Eso te felicito. Bueno, no sé si alguien me quiere contestar. Y yo estoy la de al lado, yo estaría la que estoy dibujando al lado. Ah, claro. Yo soy la que dibujo al lado. No, rescato a veces y admiro y a veces como que odio, ¿no? Pero el error, a veces utiliza la mancha y para mí si tengo una mancha empiezo de nuevo porque es perfeccionista y todo eso. Y bueno, a partir de la mancha, a partir de la paloma que deja un regalo en la hoja, nada, cómo lo modifica y que va a ser parte de la obra también. Todo es un recurso. Todo. Está bueno. Sí. O a veces arranco, no sé, empieza, cada uno tiene una mirada y estamos, no sé, 20 minutos, una hora sin hablar, ¿no? En la nuestra. Y como cada uno ve diferente el paisaje, o hace una selección diferente del paisaje. Y es muy interesante eso. Entonces cuando empezás, a veces no quiero mirar porque nada, empiezo a mirar y digo, oh, ya está. Y bueno, a mí me pasa que cada vez que veo una imagen en estos casos, hay una historia atrás, hay un recorrido, hay algo, ¿sí? En mi caso. Yo iba a dibujo de chico y hizo la profe en esa época una especie de concurso interno entre los mismos chicos que íbamos. Nos llevó a una plaza, yo soy de Necochea. Y me acuerdo cuando terminamos la variedad de dibujos que había de esa plaza. O sea, cada uno había hecho no solo desde el encuadre, ¿no? Unos pintaron en colores, otros hicieron un sombreado, unos se sentaron en una palmera, otros hicieron... me parece que eso es lo que pasa acá, digamos, la variedad de... Él captura una de esas imágenes
pero hay mucha variedad. Y capaz que tiene que ver con la línea, me quedo muy fuerte la idea de la línea. Donde él puso esa línea, ya marcó su mirada. Y ella estaba al lado y puso su propia línea, ¿no? Es lindo, Bueno, el objetivo de salir convertidos se cumplió. Sí, Qué bueno. Y por otro lado, esto con Dino y la peli, el pueblo originario que se maravillaba, ¿no? Esto, yo creo que la maravilla de seguir maravillándonos y nada, hoy cuando vi, le dije a Emma, se había visto en Instagram, pero nada que ver, es como que esto, el verlo me maravilló, lo sentí, ¿viste? Y es lo que el pueblo tenía, miraba ese atardecer y se maravillaba, miraba la piedra y se maravillaba. No dejemos de maravillarnos, es como... Lo parte de la sombra, ¿no? Sí. Me encanta. Yo tengo una pregunta. Hace un rato se dijo algo de un paréntesis y quería hacer una pregunta sobre estos signos. Que antes. Sí. Pregunta museográfica, directamente. Isabel. Creo que salió la primera con el punto y coma, ¿no? Sí, nos debatíamos pensando la muestra. ¿Cuánto tiempo uno tiene que quedarse para entender lo que está viendo, ¿no? Uno va a un museo o una galería, un espacio donde hay una imagen, y cuánto es el tiempo que uno tiene que tardar en comprenderlo, si es que hay, ¿no? Entonces, buscando información y no encontrándola, digo, ¿qué pasa si pongo un punto como un guiño hacia un proceso creativo, hacia una lectura, hacia un detenimiento, y se continúa? Entonces por eso es que están estos recursos y bueno, continuará, ¿no? Sí, a mí me gustaba el punto y coma porque había visto una publicación de una lingüista en Instagram que se daban esas normas muy a lo manual de Estrada, que decía, bueno, qué es lo que hace el punto, qué es lo que hacen los tres puntos y qué es lo que hace la punto y coma, y que decía detiene el discurso. El punto y coma detiene el discurso. Entonces, uno del discurso tiene que detenerse. Y a mí me ha gustado esto del punto y la coma porque, bueno, esto, la curaduría y los montajes y la museología es un discurso, es un hablar bueno, yo quiero aclarar que yo no soy curadora, esto es un acto totalmente de desfachatez mía, pero bueno, como me parecía súper importante esto de cómo el montaje es un discurso en sí, ¿no? Y cómo el punto y la coma debía ser como este detenerse en este contar, en este relato, donde las palabras claramente son de él, ¿no? ¿Has comido? Sí. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, o alguien quiere responder qué verdad Para mí no es un romántico, y faderiano. ¿Por qué faderiano? Sí, porque sí. Bueno, gracias. Pío Conradino pintó muchos paisajes de Tandil. Creo que puede ir en esa tónica. Y hay hablando de frases y de pasajes, hay una frase de Baudelaire en algún salón, una crítica de algún salón en el siglo XIX, decía, ahora me acuerdo, esto de que todo paisaje es un paisaje espiritual, al fin y al cabo, es un estado de ánimo, y es no sé, un poco engañoso decir es una visión hacia un exterior, porque hay una proyección del artista, digamos, no se entrega nunca algo que se ve, una percepción directa, siempre hay un sesgo, ¿no? Y bueno, en tu caso es como me parece, como muy ostensible eso. El paisaje, esa que es mi favorita, ya lo sabes, es bastante claro. ¿La negra o la azul? Bueno, las dos, pero me gusta mucho eso. Bueno,
A mí me maravilla cómo puedes poner una abstracción así y se entiende, y un Sanssouci hasta el último rayito de la ventana. Él hizo más. ¿Cuánto tiempo estuviste mirando aquella para dejarla con tanto detalle? Vos sabés que atrás debe decir, seguro. Sí, pero... Sí. Solo en mis cuadernos anotar. No sé, con Sofi creo que hablamos recién. Cuando uno abre un libro de arte, de cualquier pintor, ayer estábamos viendo uno con Freud, que es un autor que nos gusta mucho con Bruno. Hay datos como cómo se llama la obra, qué año fue pintado, con qué, y en dónde, si con suerte, en dónde está actualmente. Pero no hablan sobre el tiempo puntual de lo que uno ejecuta o filma o pinta o toca en hacer eso. Porque no es lo mismo que yo te ponga que tardé 2 horas que tardé 2 días. Quizás en esos 2 días pasaron muchas cosas en el medio. Y eso es lo rico también, dar una pista al imaginario a decir, este flaco es muy concreto. Se sienta y a tomar mate en su casa. Pero no, capaz que pasan otras cosas. El tiempo del éxtasis. Sí. El tiempo, comprenderlo como circularmente, ¿no? No como una cosa. Y la sorpresa también nos ha pasado. La gente se sorprende que alguien esté dibujando afuera. Y en medio de la sierra. En medio de la sierra. Sí. Y me vino la idea del Principito, ¿no? Que la rosa vale por el tiempo que él le dedicó. Sí, como la mariposa que hablaba el muchacho. Sí, anécdotas hay millones, pero bueno, no quiero abusar del tiempo de cada uno de ustedes. Bueno, hay 2 actividades más. Esta es para mí la segunda más, o la más importante, que es conversar y sacar conclusiones, o más dudas que conclusiones. El siguiente viernes, capaz que me corrigen, Silvi, hay una actividad con músicos, vamos a improvisar. Yo dibujo con caradura en vivo, digital, y ellos tocan, y después hago una pintura nueva que sumo a la colección, que toca una chica que se llama Julia de la Canal con sus músicos. No me acuerdo la fecha, pero le puedo preguntar a Silvi, que es súper amable, y se lo dice. Por mi parte, gracias porque estuvo buenísimo, y como siempre, me siento muy acompañado. Un placer.